Buenos días, buenas tardes a todos y todas aquellas que se están conectando. Hoy estamos dando inicio a un segundo ciclo, a un segundo encuentro de un ciclo de webinarios que estamos organizando en conjunto la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de la República en Uruguay. Mi nombre es Andrea Viñolo, soy docente de la Universidad de la República, y esta vez me toca moderar este seminario, este encuentro que se llama Experiencias de la implementación de la Agenda 2030 en la Universidad, el cual fue precedido por otro que realizamos el 20 de abril, que se llamó El papel de la investigación científico-técnica en la promoción de la Agenda 2030 de la Universidad, y que va a finalizar este ciclo el próximo 31 de mayo con otro webinario que se va a llamar Potencialidades y Límites de la Agenda 2030. Agradecemos a la Universidad Complutense de Madrid porque podemos estar haciendo este ciclo en el marco de una convocatoria que realiza el Vicerrectorado de Calidad, donde nos presentamos las 3 universidades para poder tener estos espacios, que entendimos relevantes en este contexto internacional, de poder discutir justamente sobre el rol de la universidad desde las funciones docentes, de investigación, de extensión y de gestión, desde una mirada crítica y comprometida con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Entonces, sin más, hoy contamos con 3 excelentes panelistas, donde la idea es poder tener una presentación de cada uno de ellos de unos 15 minutos, para después dar espacio a un diálogo, para lo cual todos aquellos que quieran hacer preguntas, les pedimos que por favor las vayan escribiendo en el chat, y si no, daremos espacio para que simplemente participen y podamos preguntarle a los panelistas. Para empezar, vamos a iniciar este seminario con Víctor Caro Castro. Quizás lo que hago es presentarlos a los 3, así ya quedan presentados, y después así vamos dando la palabra a cada uno. Va a iniciar su presentación Víctor Caro Castro, como decía, que él es académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, y actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios del Futuro. Además es codirector del Máster de Cooperación Internacional y Políticas Públicas para la Agenda 2030 de la Universidad Complutense de Madrid, y director de diplomados en Economía Circular y diplomado en Prospectiva, y profesor invitado en diversas universidades nacionales e internacionales. Por otra parte, después vamos a tener una presentación de Javier Tax. Él es docente e investigador en la Universidad de la República en Uruguay en temas de sustentabilidad y desarrollo. Coordina el programa de investigación en desarrollo sostenible de la Facultad de Ciencias Sociales. Coordina asimismo la Cátedra UNESCO de Agua, Cultura de la UDELAR, con sede en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y además coordina el Comité de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, AUGM. Trabaja en temas de transición y transformación a la sustentabilidad en la producción agropecuaria, ambientalización territorial y los ciclos hidrosociales en el marco de las crisis antropocénicas. Y para finalizar vamos a contar con Jorge Gómez Sanz. Él es profesor e investigador en redes eléctricas inteligentes y en inteligencia ambiental. Fue miembro del Consejo de Actividades del IEEE, Internet de las Cosas, además coordinador del Máster en Internet de las Cosas. Actualmente es vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad en la Universidad Complutense desde 2019, y durante su mandato la Universidad Complutense obtuvo el puesto número 1 en España y el 31 a nivel mundial en el ranking de universidades global Green Metric, que mide la sostenibilidad. Bueno, presentados los 3, voy a apagar mi micrófono. Víctor, te dejamos a ti para que hagas tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Un saludo cariñoso y afectuoso aquí a los colegas.
y por supuesto que a todos quienes nos están viendo hoy día y los que nos van a ver después, ¿no? Porque esto queda colgado. Quiero partir mi presentación mostrándole un video, porque básicamente lo que yo voy a contarles es cuál es la experiencia que ha tenido la Universidad de Santiago de Chile en términos de la implementación de un plan estratégico institucional basado en la Agenda de Desarrollo, y por tanto creo que a veces un video de 1 minuto nos sirve para entender mejor el proceso y no tener que explicarlo latamente con 100 slides. PEI 2030. Esta es nuestra planificación estratégica. El Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2030 de la Universidad de Santiago de Chile marca el camino que la comunidad universitaria propuso y validó para guiar a nuestro plantel durante esta década. Este plan surgió desde iniciativas colaborativas presentadas por las unidades académicas y fue creciendo como construcción colectiva hasta convertirse en una guía inspirada para proyectar la universidad que queremos. Por eso, desde su origen, este PEI está motivado por valores y principios propios de nuestro sello, que generarán acciones para avanzar al futuro, superando desafíos y contribuyendo a transformar nuestro mundo en una sociedad mejor. El PEI 2030 se ordena en 5 ejes estratégicos que nos guiarán a nuestros objetivos: desarrollo territorial, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento, inclusión e igualdad de género, internacionalización e interculturalidad y sostenibilidad. Los avances en esas áreas contribuirán a consolidar el futuro de nuestra universidad, poniendo como base su actual nivel de excelencia con el máximo de años de acreditación y su prestigio como una universidad con reconocida trayectoria, cuya comunidad es activa, promueve la participación ciudadana, se adapta a los cambios y está dispuesta a seguir aportando al país y al mundo. Este documento es una invitación a inspirarse, motivarse y crear acciones concretas, orientadas a fortalecer los objetivos estratégicos que signifiquen un avance para la Universidad de Santiago de Chile y para nuestra sociedad. Bien, llegar a esto no es tan trivial, ¿no? Porque bueno, uno puede hacer un video de cualquier cosa y fantasear. Hay un poco de fantaseo también, porque efectivamente la idea era inspirar. Pero antes de llegar a esta conclusión que les voy a mostrar, la verdad es que hay algunos elementos que son esenciales, ¿no? Cuando nosotros nos propusimos el año 2018-19 mirar, pues teníamos que implementar un nuevo plan estratégico, lo primero que hicimos fue tener una mirada de más mediano plazo, ¿no? Y por supuesto que surgía rápidamente la idea de hacer un plan estratégico al 2030, y eso quedaba asociado a la agenda, a la temporalidad de la agenda de desarrollo. Todo iba cuadrando como uno espera que las cosas cuadren. Sin embargo, faltaba una cosa que es esencial, ¿no? Y es que efectivamente la comunidad universitaria estuviera sensibilizada con esos temas, porque no basta con que la autoridad, la rectoría en este caso, la prorrectoría y la vicerrectoría de la universidad tienen que estar convencidas también de que hay que tener una mirada común hacia un desarrollo sostenible, porque si no, no es posible desarrollar ninguna iniciativa que permita orientar los esfuerzos institucionales, instituciones tan grandes como son las universidades, si es que las autoridades no están convencidas de que tenemos que caminar hacia ese lugar. Luego la pregunta es, ¿por qué ese lugar? ¿Por qué la agenda y no otras cosas, digamos, ¿no? Efectivamente, y es una pregunta que salió en el proceso. Pero luego de terminado el proceso que les voy a contar rápidamente, definimos estos 5 ejes estratégicos donde la sostenibilidad efectivamente aparece como uno de los elementos relevantes para la universidad, digamos, ¿no? Para su comunidad entera. Y una de las cosas, yo diría, más interesantes de este proceso es que nos propusimos hacer un cambio en la forma de implementar el plan estratégico. Históricamente había sido una idea, habíamos desarrollado un plan estratégico de arriba hacia abajo, con ideas centrales desde el gobierno
central, 2 o 3 ideas que guiaban las conversaciones de la unidad académica, y finalmente esto tenía una bajada y una implementación a través de la vicerrectoría. En este caso, el año 2019 hicimos un ejercicio bastante largo, donde hicimos al revés. La vicerrectoría recibían de las unidades académicas, o sea, de los departamentos académicos, los insumos para luego ir construyendo en conjunto el plan estratégico de la universidad. Lo primero que hicimos y que fue muy importante, creo yo, fue la primera etapa de un diagnóstico estratégico, o sea, de verdad saber dónde estábamos, ¿no? No dónde creíamos que estábamos, sino que dónde estábamos. Y eso nos significó levantar más de 10.000 encuestas, 15 focus group, hicimos 5 seminarios, 41 cápsulas informativas, etc. Hicimos yo diría, hicimos un proceso de sensibilización de la comunidad que fue muy interesante para después avanzar hacia lo que entendíamos como eran las definiciones estratégicas, y luego el diseño ya del plan estratégico institucional. Fíjense que una de las características fue la participación. Hicimos muchas actividades donde participaron, para que sea una dimensión. Para entender esto, nuestra universidad es una universidad grande, pero tampoco es la Complutense. O sea, nosotros tenemos 8 facultades, ¿no? Tenemos 750 profesores jornada completa. Entonces, estos números son importantes para una universidad de esa dimensión, ¿no? Y aquí fue interesante porque una vez que hicimos la definición estratégica, los planes estratégicos institucionales venían dados por las unidades. Es decir, esto fue... fuimos sumando las voluntades individuales de cada una de las unidades académicas, y con esto fuimos agregándolas y fuimos determinando finalmente cuáles eran los ejes estratégicos que aparecen estos 5 como temas relevantes. Y luego nos permitieron desarrollar estos 5 planes transversales para cada uno de los ejes de desarrollo, y levantamos 77 proyectos del año 2020. Y esto es interesante porque estos proyectos básicamente son un proyecto por unidad que apunta a abordar algunos de los elementos transversales, de los planes transversales que nos definimos, y esto obliga a hacer un seguimiento. El resultado es que dentro de la visión de la universidad se incorpora el concepto de sostenibilidad. Lo mismo vemos que en el caso de la misión también se incorpora el concepto de desarrollo sostenible, cuestiones que antes no estaban, ¿no? No estaban. Dentro también de los principios aparece la sostenibilidad como un elemento, y si vemos aquí, revisamos el resto de los principios y valores con los que se sostiene el plan estratégico, efectivamente hay una serie que apuntan y abordan distintos objetivos de desarrollo estratégico. Dentro del eje estratégico de sostenibilidad se plantean algunos objetivos, y se plantean algunos objetivos de desarrollo sostenible prioritarios para la universidad, para la comunidad universitaria. Para eso también hicimos un levantamiento que nos permitió definir cuáles eran estos, ¿no? Definimos entonces para cada uno de ellos una serie de estrategias que ordenamos en lo que decía Andrea, son nuestras áreas misionales, la formación de pregrado y posgrado, o sea, en lo académico, la investigación, la vinculación con el entorno, y la gestión, ¿no? Que son todas estas áreas las que nosotros como universidad pública estamos mandatados a desarrollar. Muy importante es que no es posible pensar en hacer todo un proceso de implementación de una agenda vinculada con el desarrollo sostenible en las organizaciones universitarias si es que no existe una voluntad decidida de promover, acompañar, medirlo y reportarlo, ¿no? Y sobre esto, solo contarles rápidamente que nosotros ya tenemos más de 10 años haciendo reportes de responsabilidad social universitaria, y eso ha ido mutando. Y la última versión es esta, que ya es un reporte de sostenibilidad derechamente, que aborda los desafíos propuestos por la universidad, en qué estamos hoy día y cuáles son los compromisos hacia adelante. ¿En qué dimensiones? Bueno, ya habíamos definido nosotros estos 7 ODS que para nosotros son prioritarios, y sobre eso entonces son las mediciones que hacemos.
Participamos, por supuesto, también en los rankings internacionales, lo que también es un tremendo desafío, porque ustedes saben que los rankings no solo importa lo que tú haces, sino que como dices que lo haces, ¿no? Y eso hemos tenido que aprender también. Y es interesante porque la primera vez que nos presentamos, que fue el 2019-20, fue como, no, esto no es posible tener estos puntajes, cuando nos comparamos con un benchmark nacional, decimos no podemos estar en este lugar. Claro, y es porque también no sabíamos cómo presentar lo que estábamos haciendo. Y eso es un desafío, porque el reportar lo que uno hace es muy importante. Respecto de los objetivos, y cuando hablamos de reportar, es tomar definiciones, es reportar cuáles son los avances en las materias de definiciones estratégicas y los temas materiales, y cómo estos aportan efectivamente a los ODS, y esto ustedes pueden encontrarlo en nuestros reportes de sostenibilidad universitaria. Cuando establecemos, en el caso del objetivo de la sostenibilidad y ser un aporte al desarrollo, esto tenemos una bajada muy concreta. Y les quise traer esto a colación porque, primero, el asociarlo no es trivial, uno puede colocar cualquier cosa y luego vamos a ver que eso es un problema. Pero la evolución es tanto o más importante, ¿no? Ir viendo cómo las instituciones van avanzando, y a veces retrocediendo, por cierto, en la implementación de la agenda dentro de sus áreas misionales, ¿no? Y eso mismo nosotros lo desarrollamos por cada uno de los 5 ejes estratégicos. Bien, tenemos desafíos, por supuesto, internos de de las instituciones universitarias. Está la institucionalización de los ODS dentro de las agendas estratégicas de las mismas. No hay una única fórmula, eso es claro, y la idea es que cada una interprete los elementos que están ahí a la mano para que poder implementarlo dentro de sus organizaciones, entendiendo siempre que en todas estas dimensiones la universidad es un actor y una actriz clave en el desarrollo de la agenda. Hay algunos desafíos que siempre van a quedar, o hay que estar revisando. En el caso de estos son desafíos pendientes. Tenemos desafíos en materia de formación todavía de estudiantes y funcionarios. Tenemos desafíos en materia de investigación, esta idea de conectar la agenda de investigación con la agenda de desarrollo de una forma real, y no una forma cosmética, que en el fondo seguir haciendo lo que veníamos haciendo y colocar algunos de los numeritos y los colores, ¿no? Eso es un tremendo desafío que tenemos por delante. Y en materia de gestión, por supuesto que el definir un plan estratégico que sea acorde con esta idea del desarrollo, que venga acompañado por políticas especiales, que tengan una bajada en programas, proyectos, y que se coloque financiamiento finalmente para ellas, porque si no queda solamente en un papel. Y en materia de vinculación con el medio, por supuesto que siempre, para esto no se puede hacer solo, muestra de ello es esta conversación. Tenemos necesariamente que tener un trabajo en red, alianzas locales y cooperación horizontal, nacional e internacional. Fíjense que los desafíos externos, y aquí me quiero tomar el último minuto que me queda, para plantearles que en la medida que tenemos los planes de desarrollo estratégico alineados con con los ODS, deberíamos nosotros, y aquí esto es una apuesta, tener una gestión del conocimiento de las universidades que permita el desarrollo de la agenda, y eso nos permite de otra forma también generar la tan anhelada colaboración institucional en materia de investigación y docencia. Fíjense que si nosotros avanzamos en un esquema teórico sobre cómo se podría avanzar, eventualmente podríamos desarrollar un modelo de gestión del conocimiento que potencie el aporte de cada una de nuestras instituciones a la medida que lo hacemos de forma colaborativa. Este es un modelo que nos planteamos nosotros. Esto es solo teórico porque no hemos tenido oportunidad de materializarlo con nadie, pero creo que por aquí podría haber un camino. Si nosotros definimos que tenemos 17 objetivos y que tenemos áreas disciplinares de la OCDE, por colocarlo, podemos usar otra, aquí yo usé esta. Tenemos que revisar dónde están nuestras fortalezas institucionales. No todos somos buenos para todo. Tenemos algunas fortalezas que hay que relevarlas. Nosotros hacemos un cruce que está determinado por cuáles son los objetivos institucionales y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible priorizados por la institución. Si nosotros logramos hacer ese ejercicio en las actividades de investigación, docencia,
que se traducen en lo que hacen los académicos y en las investigaciones que se publican, y a su vez también en materia de asistencia técnica y tecnológica, podríamos efectivamente tener un plan de desarrollo estratégico institucional de una universidad, en este caso yo hablo de la USACH, que defina en cada uno de los ODS que ha definido como prioritario cuáles van a ser sus actividades y dónde va a colocar el acento en sus actividades, para generar una alianza con otras universidades, y de esta forma, efectivamente, a propósito del orden que nos entrega el Objetivo de Desarrollo Sostenible, podríamos tener núcleos de investigación asociados a, por un lado, una matriz de doble entrada al ODS y al área disciplinar. Si sumáramos las capacidades que tiene la Universidad de Santiago con las otras universidades chilenas, con las otras universidades chilenas, podríamos llegar a tener efectivamente núcleos de investigación muy potentes a nivel nacional. Si eso los combináramos hiciéramos el mismo ejercicio en otros países, en otras instituciones iberoamericanas, podríamos efectivamente tener un aporte sustantivo en materia universitaria para cada uno de estos 17 ODS. Si lo complementamos con el trabajo de las agencias de desarrollo y focalizamos nuestros esfuerzos, por un lado, de promoción y financiamiento, y por otro, de investigación y académico, creo que podríamos avanzar sostenidamente hacia el desarrollo estratégico institucional, con mira a hacer un aporte sustantivo a la agenda de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. La verdad que es muy interesante. Voy anotando algunas cosas, pero creo que lo más interesante, según nos habíamos propuesto, la idea es hacer las 3 presentaciones y después pasar a las preguntas. Así que vamos a darle paso a Javier, y vayan anotando lo que les haya provocado la presentación de Víctor para después poder intercambiar con él. Javier. Bueno, muy bien. Un saludo para todas, a todos quienes están participando y quienes seguramente luego puedan también visualizar estas presentaciones. Gracias a los organizadores y organizadoras por la invitación. Y voy a estar compartiendo también algunos slides para guiar mi presentación. Y desde ya decir que muy interesante, Víctor, la presentación, y seguramente en la Universidad de la República podamos quizás aprovechar algunas de estas propuestas que haces con esas tablas, etcétera, porque en realidad voy a empezar diciendo, sería muy difícil para cualquiera de ustedes encontrar en documentos de la Universidad de la República alguna mención a la Agenda 2030 y a los ODS dentro de su planificación estratégica. ¿Sí? Entonces eso es como una idea fuerza que quiero dejar con mi presentación, y quizás de alguna manera hacer un puente con lo que va a ser la próxima actividad de esta cooperación entre las 3 universidades. Como decía, lo digo porque se ha anunciado que el próximo evento es también ver los límites y los desafíos de la propia Agenda 2030, y entonces eso tiene repercusiones obviamente en cómo es apropiada por cada una de nuestras instituciones y centros educativos. Si yo tuviera que hacer una presentación básica, de decir, bueno, ¿qué pasa con la gestión ambiental en la Universidad de la República? Acá tenemos algunos de estos datos básicos, ¿verdad? Son 140.000 estudiantes, unos 11.500 docentes y 6.400 funcionarios no docentes. Es decir, es una universidad media y grande para los contextos regionales. Y tiene allí unos 540.000 metros cuadrados de planta física, la mayoría concentrados en la ciudad de Montevideo y en el área metropolitana, pero también ha llevado adelante un proceso de descentralización en los últimos 10 años, que ha construido también sedes universitarias en distintas partes del interior del país. Y lo que sucede es que en realidad la gestión de estas sedes se da de una forma bastante fragmentada, y cada servicio, cada facultad tiene sus propias propuestas.
Sin embargo, hay una tendencia, eso es lo que aparece aquí a la derecha arriba en mi diapositiva, esta propuesta de campus sustentable dentro de uno de los prorectorados, el de gestión, que justamente está intentando, después de mucho tiempo, y lo puedo decir por mi trayectoria en la red temática de medio ambiente, que tiene ya más de 20 años, tratando justamente de encontrar algunos parámetros que sean comunes a las distintas sedes universitarias en materia también de gestión de los edificios, pero también en una mirada sobre la sustentabilidad, en este caso social, económica y ambiental. Allí pongo 2 o 3 imágenes, por ejemplo esta del programa de promoción del uso de la bicicleta y la movilidad activa entre los universitarios, pero también los nuevos protocolos de gestión de residuos. Hay residuos comunes, residuos hospitalarios, especiales, químicos, en fin, que son muy recientes en realidad y que son transversales a la gestión de cada uno de los edificios y sedes universitarias. Y también por primera vez en un campus, o propiamente llamado campus, el campus Luigi Giannichi de la universidad, donde se han trasladado algunas de las oficinas centrales, se ha intentado también un tipo de reuso o también formas de aprovechamiento de objetos y también materiales que se dieron en esta mudanza. La idea que quiero transmitir es que, de nuevo, es una gestión de tipo fragmentada, no está la Agenda 2030 o los ODS como guía para la acción de cada uno de estos servicios, pero sí hay una intención de mediano y largo plazo de tratar de encontrar alguna mirada más unificada, más integrada o integral de la universidad en materia de gestión ambiental. En términos de educación, la Agenda 2030 no has atravesado lo que tiene que ver con las propuestas. Allí solo les muestro uno de los cursos en los cuales también he estado involucrado como docente de la licenciatura en desarrollo. Es una materia optativa que se ha dictado en conjunto con Naciones Unidas, con la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas, y donde desde ya, si uno mira un poco los temas, algunos son temas más propios y basados en manuales de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030, pero también la idea es desde la universidad las miradas críticas sobre esta Agenda 2030, sus desafíos y algunas temáticas, ¿no? Como por ejemplo todo el tema del desarrollo territorial, en este caso también puesto en el norte, noreste del país, ha aparecido como para tratar de eso que llamamos la localización o una contextualización, una situación de los ODS en distintas realidades del país. ¿Sí? Pero segunda idea fuerza, tampoco en educación la Agenda 2030 ha permeado con mucha fuerza, ha quedado más bien reducida a ciertos lugares ultra especializados, temas de estudios del desarrollo, o también, como me contaban algunos colegas, en relaciones internacionales y cooperación internacional. En materia de investigación, si uno hace un sondeo en uno de los repositorios principales de la producción de la Universidad de la República, como es este portal Colibrí, abierto para cualquiera que quiera allí encontrar material, ya podemos hacer una recomendación al respecto, colibrí.udelar.edu.uy, si uno pone ODS, ¿verdad? Y de forma genérica que aparezca como temas claves o en títulos, es apenas 17 títulos que aparecen desde la década del 90 hasta el presente, ¿sí? O sea que tampoco ha sido un objeto de investigación en las distintas áreas y disciplinas. Si uno pone Agenda 2030, y estoy siendo, obviamente es un ejercicio bastante simplista, simplemente para ilustrar, ¿no? Pero cuando uno pone Agenda 2030 aumenta un poco el número, pero porque está la palabra agenda y no la configuración de Agenda 2030 que tiene su especificidad. Entonces, de nuevo, no ha sido realmente un punto, una agenda que haya permeado las distintas funciones de la Universidad de la República, ¿sí? No obstante, quería llamarles la atención, como me presentó Andrea también, soy el coordinador de un recientemente formado programa de investigación en el área de las ciencias sociales, y allí sí tenemos una línea de investigación propuesta, apenas iniciándose, de, como allí se menciona, un análisis crítico del paradigma del desarrollo humano sostenible
y qué va a suceder, tratar de imaginar qué va a pasar con esta Agenda 2030, que cuando lo miramos en un contexto global, realmente la evaluación es muy complicada, muy difícil, ¿verdad? Han sucedido cosas en el mundo después del 2015 que ponen realmente en duda las posibilidades de que esta Agenda 2030 tenga resultados muy positivos, pero peor aún, quizás una proyección hacia adelante. Por eso la necesidad de una mirada crítica que significa rescatar lo que está haciendo este proceso, sus partes más positivas, pero también ser más claro de alguna de sus limitaciones. Ojalá que en el próximo evento se pueda profundizar en eso. Pero les voy a contar un poco anecdótico, pero para que vean un poco el espíritu de lo que estoy trayendo como idea fuerza, y tratando de decir, bueno, este es un desafío interno importante de la UDELAR en su conexión con esta discusión internacional y global. A la izquierda tenemos la explicación de los comunicadores de la Facultad de Ciencias Sociales de cómo fue que desarrollaron el logo, ¿sí?, o la imagen de este nuevo PRIDES, este nuevo programa de investigación en desarrollo sostenible de la Facultad de Ciencias Sociales. Y si ustedes ven, justamente está inspirado en esta imagen tan común hoy en día de los objetivos del desarrollo sostenible, que luego lo traducen a la idea de un sol, ¿no? Y la idea, bueno, energías renovables, un concepto positivo, como allá dice, esperanza, claridad, y finalmente un sol saliente que se pone luego en el carácter, bueno, en este caso sería al oeste, ¿no? Pero pensemos, ¿no?, un sol que está saliendo. Cuando se discutió esto con el equipo del PRIDES, la reacción inicial de todos, o la mayoría de nuestros investigadores, un grupo de gente muy joven que se ha incorporado recientemente, fue: no queremos estar asociados a la Agenda 2030. O sea que cuando se explique este logo, no necesariamente tengamos que decir que ese sol deriva de los ODS. Y cuando estábamos profundizando, bueno, ¿por qué? La idea era, bueno, no es el único paradigma, no es nuestra única visión sobre cuál es el desarrollo deseable, por más que tiene obviamente algunas dimensiones que tenemos que incorporar y que podemos compatibilizar. Pero es solo anecdótico, pero para mostrar un poco cómo es la narrativa o cuál es que está circulando nuestra mirada en un centro o en un programa donde justamente el desarrollo sostenible aparece en su nombre y es como el horizonte, ¿verdad?, al cual tenemos que alcanzar. Sin embargo, esto no es, me parece, solo propio de este pequeño rincón de la Universidad de la República, sino que recientemente hay una entrevista a nuestro rector, y que me gustaría rescatar por su carácter constructivo, pero al mismo tiempo una mirada, ¿no? Rodrigo Arim es nuestro rector de la universidad y le pregunta justamente a una revista española sobre educación superior, ¿no?, cuál es el papel de las universidades en Uruguay para el impulso al cumplimiento efectivo de los ODS. Y la respuesta es contundente en algunos aspectos, ¿no? Dice nuestro rector, son un logro importante y todos reconocemos, ¿no?, ponerse de acuerdo tantos gobiernos con tantas diferencias entre sí en una agenda común, pero dice, no puede ser ese el instrumento que articule las estrategias del desarrollo de los países y de las instituciones, ¿sí? ¿Y por qué? Porque dice, acá tenemos siempre un riesgo de un ejercicio de carácter burocrático, una especie de checklist, ¿no? Y creo que el compañero anteriormente lo decía también cuando hablaba de la agenda de investigación, ¿no? No es solamente una cuestión de poner logos, asociar con ciertos números, sino que tenemos que ir un poco más profundo, ¿no? Entonces nuestro rector justamente tiene ese temor, esa idea de decir cuán superficial se puede volver, ¿no? No obstante, dice, las universidades debemos aportar y direccionar recursos a los objetivos de la sustentabilidad, estoy mirando aquí abajo en la diapositiva, a un desarrollo inclusivo e igualitario, ¿tá? Pero lo traigo de alguna forma para decir, seamos honestos o transparentes, en la Universidad de la República no ha sido la Agenda 2030 algo que haya permeado o que dirija nuestras perspectivas y nuestras miradas. ¿Cuál es la alternativa? Tampoco tiene un gran nombre, no tenemos tampoco una etiqueta o un paradigma que de alguna forma nos unifique, pero sí esta idea del compromiso de las universidades públicas de la región y de Uruguay en particular
hacia un modelo de desarrollo inclusivo e igualitario que a su vez se acerque a objetivos de sustentabilidad ecológica. Esto me hace recordar una participación de la doctora Natalia Millán, que ha estado fuertemente atrás de esta iniciativa de coordinación entre nuestras universidades para este evento, donde también propone o nos dejaba planteado en un webinario en el año 2021 sobre el desafío de las universidades para la Agenda 2030, bueno, este riesgo, ¿no? Entonces creo que en la UDELAR existe esta percepción de riesgo de que la agenda y los ODS queden en un nivel más de carácter tecnocrático, ¿verdad? Nuevamente nuestro rector plantea que allí aparece, ¿verdad? Bueno, ¿cuál puede ser el papel, el cumplimiento? Dice, nosotros tenemos que asegurar el acceso a la educación de calidad para todos. Investigar en los temas de sustentabilidad, asesorar a los gobiernos y hacer cambios al interior de la propia universidad para hacerlas más sustentables. Pero dice, esto no lo podemos hacer solos, los tenemos que hacer en coordinación con otras instituciones a nivel nacional. Oficiales, movimientos sociales, en fin, allí está lo planteando, que en realidad no es ajeno a algunos de los aspectos y principios que la propia Agenda 2030 nos está proponiendo. Entonces, ahí es que estoy pensando en las tensiones y tratar de pensar por qué realmente no ha sido tan apropiada, ¿no? Creo que es una pregunta para seguir trabajando, profundizando en lo que queda de estos años hasta el 2030, y que son tiempos de aceleración justamente de esta agenda posible y el lugar de las universidades. Esto solo lo menciono. Es el Informe Nacional Voluntario de Uruguay 2019 sobre la agenda y los ODS, y allí aparece, ¿no?, la educación terciaria, cuáles son los desafíos: aumentar la descentralización y regionalización, diversificando la oferta educativa, hacer que sectores de la población históricamente con bajo acceso a la universidad puedan sí acceder, aumentar la acreditación regional de algunas de sus carreras, y hacer, más allá del acceso a la universidad, todo un proceso de apoyo concreto a los estudiantes para que puedan mantener su trayectoria en la universidad, generando las condiciones para culminar esos ciclos educativos. Esto es lo que aparece en el informe, y que la Universidad de la República de alguna manera participó en la previa para redactarlo, y que de alguna manera asumió esos compromisos. No obstante, como digo, no aparecen en nuestra documentación o en nuestro último plan estratégico alguna mención explícita a esta cuestión. Termino, en realidad, con una contribución más personal a esta discusión, a partir de un trabajo que escribí sobre justamente cómo seguir investigando y participando desde las instituciones de educación terciaria ante una ambigüedad propia del concepto de desarrollo sostenible, que ya sabemos, vive en tensión, se vive resignificando, ¿no? Y de alguna manera le puse allí cómo pasar de un mantra a una comprensión crítica de su relevancia. Y ahí decía, en realidad hoy en día no hay otra narrativa, otra historia suficientemente grande, parafraseando a Haraway y otros autores, como el desarrollo sostenible para pensar una trayectoria distinta, alternativa de nuestro planeta y nuestra civilización, que nos permita un vivir mejor. Entonces, de alguna manera, siendo críticos, no podemos tampoco dejarla morir o dejarla decantar, porque no tenemos otras alternativas con tanta posibilidad de que distintos actores en su gran diversidad se puedan alinear. Pero que debería ser también un imperativo moral y no solamente una directriz racional. Entonces acá hay un aspecto más de carácter justamente afectivo, pero también ético sobre todo, ¿verdad? Y qué es lo que tenemos que rescatar de esa agenda y para nosotros. Y quizás un cambio de lenguaje o de léxicos, ¿no? Quizás menos crecimiento, capital natural, competitividad, que son muy importantes, pero es una mirada sesgada, y que muchas veces nuestras universidades entran también en ese tipo de narrativas y discursos, y quizás acercarse más a conceptos como de suficiencia, que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental, el tema de la responsabilidad social y los cuidados
Algo que vamos aprendiendo también de otros actores en esta discusión. Finalmente, o casi final de mi presentación, el tema, como ya se dijo al inicio, Andrea lo mencionaba fuertemente, esta conexión entre derechos humanos y sustentabilidad. ¿Sí? Los derechos humanos para nuestra región y para nuestro país son una agenda muy relevante, muy importante, que muchas veces en nuestra mirada de los ODS se pierden. Y que sin embargo generan mucho más consenso, especialmente en nuestra Universidad de la República. ¿Sí? Y termino entonces con una especie de lineamiento. Creo que en nuestra actividad universitaria debemos mantener los pies en la tierra, y es así como tenemos que trabajar los temas de la sustentabilidad, la equidad social, la inclusión social y también el desarrollo económico para una mirada de bienestar, pero al mismo tiempo no podemos dejar de disfrutar de la abstracción que significa el conocimiento científico y el conocimiento de las humanidades para un pensamiento universal y construir futuros sustentables. ¿Sí? Necesitamos trabajar en esos dos niveles. Los ODS nos permiten quizás mantener los pies más en la tierra, pero al mismo tiempo tenemos que hacer volar nuestra imaginación y siempre dejar abierta la posibilidad de salirnos de esas cajas que muchas veces nos terminan encorsetando. Gracias por la atención y atento a las preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Javier. La verdad que vienen siendo intervenciones muy interesantes que provocan mucha pregunta. Jorge, para finalizar este bloque de presentaciones, te pido que tú hagas la tuya y así después podemos continuar con el diálogo. Bueno, antes de nada, muchas gracias por esta invitación. Saludo a mis colegas de la Universidad de Santiago de Chile y de la República. Gracias, bueno, también al del Vicerrectorado de Institucionales y a la Fundación, mis compañeros aquí en la Universidad Complutense. Gracias, Andrea, por moderar y alojar este evento y sobre todo a los asistentes por aguantar digamos, este conversatorio, este diálogo que tenemos entre todos que seguro va a ser muy instructivo. Yo solo tengo una transparencia, lo digo porque no piense la gente que va a haber una serie de contribuciones, y voy a hacer un enfoque quizá un poco más irreverente y desorganizado respecto a lo que es la Agenda 2030, porque claro, la Agenda 2030 sale en el 2015 de las Naciones Unidas con el objetivo de quizá no tanto emergencia climática como la estamos conociendo estos últimos años, sino viendo cómo podemos adecuar el crecimiento de tal forma que logremos acomodarnos o integrarnos en la evolución natural del clima, pero también atribuir un desarrollo humano para corregir una serie de desigualdades que existían y siguen existiendo en el mundo. Y estamos aquí, estamos en 2023, con una sensación voy a decir, de derrota, como decía mi compañero Javier. Bueno, he hecho la palabra derrota, la digo yo, en el sentido de dónde estamos, vamos a conseguir superar el cambio, vamos a conseguir evitar que se incremente la temperatura grado y medio, y la última cumbre, la COP27 en Egipto, pues ya ha cambiado el foco, ahora habla de resiliencia, es decir, tenemos que empezar a convivir con estos cambios inusuales en el clima, estas temperaturas, por lo menos aquí en España estamos teniendo unos meses especialmente cálidos, también una sequía que hacía bastante tiempo que no la conocíamos, y bueno, es uno más de tantos avisos que están sucediendo que nos dicen que es tiempo de actuar, ¿no? Y va por ahí un poco mi actuación, y siendo más constructivo que en la última presentación, yo creo que las universidades tenemos mucho que aportar y rompiendo una lanza por el ejemplo que pueden dar las universidades. Solo en España, tengo el dato, no, en todo el mundo somos 82 universidades entre públicas y privadas y estamos hablando de 1,69 millones de estudiantes. Quiero decir que lo que hagamos en las universidades importa, tiene impacto. Y es que yo no conozco ningún caso de ninguna ciudad en el cual por lo menos una universidad sea el corazón de la ciudad, motor de cultura, motor de educación, motor de investigación. La gente mira lo que se hace en las universidades y lo imita cuando se trata de un caso de éxito. Y aquí tenemos una situación, pues la verdad es que muy urgente. Ya he comentado antes que el enfoque ya ha cambiado, ya no estamos hablando de
tanto de igualdad, pobreza y demás, estamos hablando de que emergencia climática pura y dura. Necesitamos acometer acciones disruptoras para romper la tendencia y conseguir que nuestros entornos sean un poco más amigables, ¿no? Por lo menos intentar recuperar algo del clima o condiciones que sean más soportables. En este sentido estoy muy con la ponencia que comentaba antes mi predecesor Javier sobre el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, que claro, esto de la Agenda 2030 tiene mucho de burocracia. Y es que tenemos que arremangarnos y empezar a hablar de qué acciones vamos a tomar. Y esto es un poco la presentación que yo traigo de una única transparencia. Si el objetivo de la Agenda 2030, aparte del desarrollo humano, era reducir las posibilidades de emergencia climática, qué menos que intentar medirnos, intentar decidir en qué posición estamos para saber la magnitud del trabajo ante el que estamos. Y aquí los esfuerzos por medir la huella de carbono, que es al final la contribución que hacemos al entorno nuestro para evitar o para ayudar a apoyar esa lucha contra la emergencia climática, sacar un número que nos sitúe es muy importante. Aquí en la Complutense hemos sacado estos números. Tenemos una institución, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que actúa de garante en el registro de las huellas de carbono que calcula cualquier tipo de institución pública o privada. Y aquí hay diferentes niveles. El nivel 1 y 2 hace referencia al consumo energético y de combustibles. Y el nivel 3, que es el más difícil de calcular, tan difícil que la única universidad que hasta ahora ha conseguido registrarlo es la Universidad Complutense, hace alusión a su actividad en sí, su producción de residuos y también los desplazamientos. No hace demasiado, pues en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas salió un informe en el que se promovía ciertas líneas de actuación para evitar contaminación o generación, aumento de huella de carbono con motivos de los viajes que se hacían de investigación. Y recomendaba que en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando el viaje en tren en distancia desde el origen hasta el destino no supere las 8 horas, mejor coger tren. Quiero decir que si hay que tener un viaje en tren de 7 horas, pues lo tienes, que eso ayuda al clima. Entonces, y además, si puedes evitar hacer el viaje, mejor. Esta era alguna de las recomendaciones. En mi universidad no apoyamos esa teoría. Creemos que hace falta ese intercambio cultural, ese networking, y quizá en ciertos contextos es perdonable esta huella de carbono, pero claro, nosotros cuando empezamos a calcular números de cuánto supone esa huella de carbono de los desplazamientos, no era tanto, eran 400 toneladas al año. Pero aquí, como veis en la transparencia, hay algo de 23.500. 23.500 que superan con creces las 13.500 de actividad diaria, que se deben básicamente a nuestro consumo de la central térmica, que es la central térmica más antigua de España, de administración pública, del año 1936, por dar el dato, y es el principal causante de esta huella de carbono que veis ahí, porque la energía que tenemos en la Complutense, la eléctrica, como comentaré más adelante, es certificada 100% de origen renovable. Quiero decir que nuestra huella en electricidad no puede ser inferior de lo que ya es. Bueno, pues aludía a los desplazamientos, que tiene una huella de 23.500 toneladas. De ellas, solo 400 corresponden a desplazamientos por investigación. El resto son desplazamientos diarios de los complutenses, de los trabajadores y de los estudiantes. Nosotros hemos obtenido ese número mirando la residencia de los trabajadores y estudiantes y aplicando encuestas de movilidad para saber qué medios de transporte utilizar en un caso y en otro. Con eso hay unas tablas que equiparan el medio de transporte a ciertos valores estándar de producción de CO2 equivalente, pues nos salen estos números tan espectaculares y marca el lugar de mi institución, el reto a superar y también las líneas en las que hay que trabajar. Y aquí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en varias líneas directamente relacionadas con la reducción de estas huellas de desplazamientos. Hay otras con la parte de actividad que ahora comentaré. En el desplazamiento, por supuesto, evitar el desplazamiento, y para eso lo importante es una política de teletrabajo y medios para poder realizarlo. Y en la parte de, si puedes evitar además que si el desplazamiento es con motivo de un trámite, pues qué mejor que evitar ese trámite con sistemas de administración electrónica, firma electrónica y demás, sedes electrónicas, que eviten que te tengas que desplazar.
y, por supuesto, incentivar que trabajadores y estudiantes utilicen medios de baja huella de carbono. Estamos hablando de transportes eléctricos, estamos hablando también de compartir el coche y, por supuesto, utilizar el transporte público o incentivarlo. Entonces, en el consumo de energía, ya he comentado antes que toda la energía que tenemos en la Complutense, 49 gigavatios hora al año, el de origen es 100% renovable. Quiero decir que en principio esto no genera huella de carbono, si la genera es ínfima. Nuestra huella de carbono principal de la parte de actividad, o la mayor parte de ella, se debe a los 57 gigavatios hora de gas que consumimos en nuestra central térmica, que es una barbaridad. Aquí ya estamos trabajando con una nueva central térmica que evitará por lo menos un 30% de los consumos y medidas adicionales de ahorro, seguimiento del consumo para saber dónde tenemos el exceso y poder actuar, no digo decreciendo, pero sí ajustando bastante el consumo y utilizando una forma más moderada. Con eso ya estamos viendo efectos de ahorro, estamos hablando de electricidad 1 gigavatio hora aproximadamente los 3 primeros meses que llevamos de año y en gas 10 gigavatios hora. Entonces, veníamos de una situación, digamos, de exceso, también justificada en parte porque estábamos todavía en pandemia, había que calefactar los sitios teniendo ventanas abiertas, que es muy ineficiente. Bueno, pero este año, digamos que ya se están recogiendo las cosas, se están reorientando las actividades y estamos viendo ya beneficios notables que nos hacen pensar que esas 13.500 se van a reducir mucho el año que viene y que los desplazamientos con la implantación de administración electrónica plena también se van a reducir enormemente. Luego hay otra parte que tiene que ver con economizar en el consumo de energía utilizándolo de fuentes renovables cercanas, que no tengamos que cuando es energía certificada 100% renovable significa que el panel solar no tiene que estar en mi institución, a lo mejor está a 100 kilómetros. Entonces queremos también poner paneles solares porque eso fomenta el autoconsumo. La energía, no hace falta que se lo explique a los presentes, cada vez ha estado más cara y va siendo hora de ser autosuficientes. Esta iniciativa de 3.000 placas solares no ha supuesto un incremento en el coste o en la financiación sobrecoste de las partidas presupuestarias y lo único que hacemos es, si pagamos 130 euros megavatio a una comercializadora por darnos ese megavatio de potencia, ese megavatio hora, pues ahora lo que hacemos es dárselo a una empresa a cambio, una especie de, vamos devolviendo una especie de préstamo a esa empresa que nos ha instalado esa placa solar hasta devolverlo. Todo esto lo estamos midiendo, lo estamos haciendo un seguimiento porque queremos saber cuándo llegaremos a ser neutrales en emisiones de carbono. Esto implica también, fijaos que aquí no he hablado de proyectos de absorción. La absorción es algo que hay que hacer, hay que trabajar la biodiversidad, pero tarda tanto en ser efectiva que hay que tomar una decisión institucional acerca de dónde poner los esfuerzos. Seguiremos plantando árboles, seguiremos plantando arbustos, pero está claro que sí que tenemos que tener un impacto directo en la huella de carbono de la institución y contribuir, dar ejemplo y traspasar estas buenas prácticas al resto de universidades españolas. Lo que tenemos que atacar son los ejes de desplazamiento y de consumo de combustibles fósiles. Hay más información, hay un código QR que invito a los asistentes a coger el teléfono móvil y capturarlo, utilizar algún elemento para capturar ese código QR y saber el URL. Si van a la web de la Complutense, www.ucms/sostenibilidad, lo podrán encontrar. Y Andrea, yo con esto finalizo mi presentación y quedo a disposición de los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación del trabajo que están haciendo en la Complutense. Como vieron, fueron 3 presentaciones diversas. Cada una, lo que queríamos era justamente poder tener este espacio para intercambiar, sabiendo que había diferencias en cada una de las instituciones que formamos parte de esta incipiente red. Pero bueno, tengo 2 preguntas del público. No sé de qué universidades son, pero las voy a leer y también los invito a Javier, a Jorge y a Víctor, si quieren repreguntarse sobre las presentaciones que se escucharon, y está Marisa, Beatriz, también si ustedes quieren participar, bienvenidos. Pero voy a leer la primera, que es de Rocío Guevara. Rocío, si nos puedes decir en el chat de qué universidad sos, genial. Dice, son muy buenas presentaciones, y la pregunta, que es para los 3, dice, ¿no será que el dilema no es si seguir como único modelo los ODS, sino hacer las cosas bien? Si se hace gestión ambiental sustentable, educación de calidad, promoción de energías renovables, etcétera, se cumple con los objetivos de desarrollo sostenible
y cualquier otro modelo. No da lo mismo el modelo si hay recursos, políticas, acciones y resultados sostenibles. Se va a cumplir con casi cualquier modelo, el cómo o el enfoque lo elige cada institución. Eso dice Rocío. E Ivana Aguiar, también nos puso una pregunta. Ivana, también te pido en el chat. Rocío es de la UDELAR, genial. Ivana Aguiar, también si nos puedes decir de qué institución sos, genial. Ivana nos dice, muy interesantes las charlas, en particular viendo la presentación de la Universidad de la República, que fue muy enfocada a la parte social. Si bien es sumamente importante, creo que hay muchas oportunidades para abordar la parte ambiental, que en nuestra universidad no son tenidas en cuenta todo lo que se podría. ¿Por qué creen que es esto y cómo se podría incentivar? A priori entiendo que también sería de la UDELAR. Sí, ahí está. Bueno, aquí el orden, como quieran, digo Javier, Víctor, Jorge, quien quiera empezar, capaz que Javier que se siente Sí, bueno, muchas gracias por las interpelado. preguntas. Tengo la suerte de trabajar con Rocío en la red temática de medio ambiente hace ya mucho tiempo y obviamente la pregunta de ella apunta justamente a decir, bueno, necesitamos definir a priori cuál es nuestra guía, ¿no? Y llamémosle de eso, ¿no? Y yo creo que en parte sí es necesario, si nosotros justamente queremos un diálogo internacional, ¿no? Tener como un lenguaje, algo, pero sobre todo los ODS nos proveen de una métrica que ordena, y ahí está, yo creo, su posible ventaja. No obstante, estoy de acuerdo que sí, no necesariamente una universidad contribuye al desarrollo de su país, de la sociedad, de la región, solo si se involucra o asume la Agenda 2030. Pero de hecho es un compromiso firmado también por nuestro país. Entonces, de alguna manera, mi respuesta es, por un lado, sí, no es necesario, fundamental, pero al mismo tiempo hay sí que de alguna manera dar respuesta, aunque sea críticamente. Esa fue un poco la idea fuerza que yo trataba de poner. ¿Sí? No hay que dejarlo de lado, olvidarse, criticar simplemente porque no nos parece la mejor, sino que en todo caso entrar en un diálogo, porque de hecho es lo que sucede. Hace poco tuvimos un taller, creo que Andrea tú estabas presente también, entre la UGM, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, y el Grupo de Coimbra de Universidades. Y bueno, allí quedó muy claro cuando di un taller y apareció esta discusión sobre la Agenda 2030 en los ODS, a tal punto que algunos colegas europeos se mostraban sumamente ofuscados de la necesidad de que cada curso que ellos dictan tiene que de alguna manera ser evaluado de cuál es su contribución a los ODS. Lo entendían como un trabajo extra, lo cual nosotros, por lo menos en la UDELAR y muchas de las universidades de la región, no lo tenemos como ejercicio, ¿no? Tenemos otros criterios de evaluación, pero que obviamente nos dificultaba también esa discusión comparativa con lo que sucedía en el grupo de Coimbra. ¿Sí? Entonces creo que ahí mi respuesta es, estoy de acuerdo, no hay que atarse, pero al mismo tiempo no podemos dejar de dialogar y de pensar, porque eso es una agenda internacional. Y a la segunda, la pregunta es, bueno, ¿y por qué los temas ambientales en su mirada más stricto sensu, ¿no? Vinculados quizás con esto, emisiones de CO2 equivalente o otras cuestiones como la gestión de residuos sólidos en la Universidad de la República y quizás en otras más, ha llegado un poco tarde? Y eso es porque, bueno, la cuestión social todavía no está resuelta y todavía se ven como dos cosas separadas. ¿No? Los temas sociales o de inclusión se ve como algo propio y luego la cuestión de cuál es nuestro impacto. Yo creo que el problema es que hay que mirarlo junto, hay que mirarlo articulado. ¿Sí? Los temas de injusticia social son también muchas veces de injusticia ambiental y viceversa, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que cambiar un poco nuestras propias miradas y bueno, eso tiene que ver también con la fragmentación de nuestros paradigmas y servicios universitarios que nos ha costado tanto abordar hacia la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad. Muchísimas gracias, Javier.
tengo a Marisa, pero también Víctor y Jorge, si quieren después de Marisa, responder a las preguntas, genial. Marisa. Estás muteada, Marisa. Ahora. Sí, decía que muy interesante esta charla y este contraste, ¿no? Es decir, yo creo que nos viene muy bien, creo que en eso coincidirá Jorge como vicerrector del área con nosotros en este tema, ¿no? De la ventaja y lo interesante de compartir experiencias, ¿no? Y precisamente en esa línea, que yo creo que necesitamos seguir hablando, sin duda, un tema que digamos que en cierta forma habéis abordado, pero que me gustaría a lo mejor un poco alguna reflexión adicional por vuestra parte, ¿no? La Agenda 2030 representa digamos, un desafío que en el avance de estos 8 años ya desde que se aprobó se ha puesto de manifiesto en forma de enormes dilemas, de diferentes lecturas, de disputas importantes en torno a lo que significa la agenda, en torno también a dimensiones que en algún caso se imponen sobre otras, ¿no? En la línea de lo que se estaba señalando. Es decir, es un espacio de conflicto en sí mismo, ¿no? Es decir, y bien importante por lo que representa, por lo que implica también digamos, de lecturas más o menos radicales, transformadoras, frente a otras mucho más acomodaticias o proyectistas, o como le queramos decir, que en buena medida también se han impuesto a veces, ¿no? ¿Cómo se está resolviendo en cada una de las universidades este conflicto en torno a la agenda? Es decir, ¿hasta qué punto la universidad, como espacio idóneo precisamente para el debate, para el diálogo, está contemplando una lectura un tanto, no digo fácil, pero sí de alguna manera más institucional, sin entrar en lo que sería lo profundo del tema de la Agenda 2030, que es precisamente marcar estos dilemas, estas contradicciones, estos conflictos que lleva asociada la Agenda 2030? Bueno, queda planteada la pregunta de Marisa, pero le damos la palabra, si te parece, a Jorge, y seguramente Víctor y Javier después querrán también responder a lo que nos plantea Marisa. Sí, bueno, a ver, es que yo creo que estamos en una situación bastante crítica. Creo que hay que seguir trabajando por un desarrollo sostenible, que nadie me entienda mal, pero si nos movemos en el contexto universitario, las opciones son muy pocas. La influencia es mucha, pero las opciones son muy pocas. Quiero decir, el potencial que tiene una universidad para trabajar por la cooperación y el desarrollo es limitadísimo. Algún intercambio muy concreto y ya está. ¿Dónde debería trabajar la universidad si quiere trabajar por la emergencia climática? Yo tengo bastante claro que la línea a trabajar es la reducción de la huella de carbono. Saber dónde estamos y cómo reducirla. Porque, vuelvo a decir, quizás si no tuviéramos la emergencia climática aquí, no estaríamos aquí reunidos ni tendría tanto peso la Agenda 2030. Creo que ha habido muchos avances en el mundo para luchar contra la pobreza, la desigualdad. Creo que hemos conseguido grandes cosas, pero es que estamos en el borde del precipicio y nos están diciendo que todos estos avances, todos esos logros pueden quedar en nada si el clima colapsa. Y nos están diciendo que el clima puede colapsar y vamos camino de que colapse. En ese sentido, yo creo que hay una responsabilidad institucional de trabajar por ejemplificar y mostrar cierto liderazgo acerca de dónde pensamos que tiene que estar el esfuerzo. Aquí también es cierto que depende de la situación de cada institución, digamos, uno puede permitir el lujo de trabajar en según qué direcciones. Es difícil hablar de la emergencia climática, por ejemplo, en algún contexto en el cual pese más la pobreza y la desigualdad que otras cuestiones. Lo de la pirámide de las necesidades básicas, ¿no? Primero dame de comer y de beber y dame unas condiciones y luego ya hablaremos del resto de sitios porque por mucho que mejore el clima yo voy a seguir igual de mal. No es mi problema, mi lucha es qué ceno esta noche. Eso es ineludible, pero claro, mirando el ranking, lo estaba mirando hace un momento, el ranking de los países más contaminantes
del mundo, que habrá muchos, ¿no? Y resulta que nos señalan a sitios que están bastante desarrollados. China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania, Corea del Sur. Bueno, menos Corea del Sur, casi todos los países que he leído tienen potencia de poner satélites. Ahí es nada. Quiero decir, ¿están aplicando su, digamos, potencialidad para ser mejores países? Pues no lo sé. Sabemos que China y Estados Unidos son países llenos de contrastes. China está haciendo una contribución de CO2 a la atmósfera espectacular, fruto de un desarrollo muy acelerado, y es difícil, desde el punto de vista de desarrollo, negarle la opción, igual que a la India. ¿Quién es Europa para decirle a China o a India, oye, frena el desarrollo? Nosotros ya hemos estado desarrollando en los últimos 100, 200, 300 años y claro, tenéis que frenar un poquito. Yo veo, digamos, bastante justificado hacer esto y no sé muy bien cuál es la actitud que habría que hacer de nuestros gobernantes respecto a estas cuestiones, pero sí que sé que la parte que nos toca, la ejemplificante, la de liderar, la de enseñar cosas, la de trabajar con el ejemplo, que como comentaba antes, 82 universidades en España, 1,69 millones de estudiantes. Si estas instituciones demuestran que se puede trabajar por la emergencia climática reduciendo notablemente la huella de carbono y marcan a las ciudades en las que se alojan la hoja de ruta o enseñan que es posible hacer esa reducción de huella de carbono, yo creo que estaremos un paso más adelante en reducir las emisiones de todos estos países, porque si cada universidad en cada país hace lo mismo, yo creo que todos tenemos un compromiso bastante claro, yo creo que podemos no liderar, pero sí ser una espinita, un acicate para el cambio. Leía que la contribución de Europa a la contaminación global es de un 8%. Y se supone que Europa tiene unas prácticas muy amigables con el medio ambiente. Pero, por ejemplo, Alemania es uno de los países más contaminantes, porque en su día, pienso yo, tomaron una decisión de fomentar ciertas fuentes de energía frente a otras. Entonces, fue una decisión, digamos, política, quizá no guiada por el medio ambiente, y hay muchos que ya empiezan a opinar que quizá fue una decisión equivocada. Yo creo que estamos en este escenario y es cierto que hay que seguir hablando de desarrollo sostenible, pero no hay que olvidar la emergencia climática, que es la que nos motiva, la que nos crea dolores de cabeza. Creo que estamos avanzando en muchos frentes relevantes, pero de nada van a servir estos avances si nos quedamos sin planeta. Gracias, Jorge. Javier y Víctor, digo, en aras del tiempo, les voy a leer una pregunta nueva que llegó, que creo que introduce otro tema que se planteó, que es importante, que la hace también Richard, que dice cómo están pensando trabajar el tema de cambio climático y pueblos indígenas, considerando pueblos indígenas son los más vulnerables y afectados por el cambio climático, lo dice desde la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia. Y aquí, digo, simplemente agregar un concepto que, digo, lo dicen, pero no quedó explícito, que esto es algo personal. Creo que la Agenda 2030, otro tema que puso de relieve, por lo pronto a nivel de la gestión, se visualizó también como una oportunidad, es de posicionar o jerarquizar, si bien conceptualmente es mucho más antiguo que la Agenda 2030, pero desde el punto de vista más político, jerarquizar el desarrollo como un proceso multidimensional, ¿no es verdad? Y aquí lo traen lo de la sostenibilidad, pero bueno, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, cuando se plantea, no se plantea como una agenda de sostenibilidad, para eso y aparte no es vinculante, la Agenda de Sostenibilidad es la COP, que es vinculante, sino que el puesto, lo que más se plantea la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es no dejar a nadie atrás, es decir, justamente sí tener en cuenta el planeta, sí poner a las personas en el centro, a la paz, tema que hoy está muy cuestionado, pero son esas 5 P de la agenda, ¿no es verdad? Las alianzas, las personas, y hace esa mirada más de desarrollo multidimensional. Entonces, me parece que desde ese lugar, bueno, le doy la palabra a Javier y a Víctor para que terminen de ir redondeando las preguntas que nos estaban planteando. No sé, Víctor, si querés, primero, que nos has hablado, y después Vale, le damos a Javier. Sí,
Bueno, lamentablemente no tengo mucho que decir respecto a la última pregunta. Nosotros no hemos estado en ese desafío, en esa combinación, que a mi juicio debe ser virtuosa, ¿no? En esta relación de respeto con los pueblos indígenas, básicamente por la ubicación donde estamos, el porcentaje de personas indígenas en mi país es bajo, y por tanto eso lo hace que, siendo muy importante, no ha sido prioritario para la universidad. Entonces, el resto sería adornar una cosa que no tiene sentido. Y por tanto es un déficit de nosotros. Ahora, creo que hay dos otras cosas que me gustaría señalar, que lo dijo Javier, y creo que son estas tensiones del desarrollo, cómo vemos el desarrollo en general, y el desarrollo sostenible en particular, desde el sur, ¿no? Y desde Latinoamérica. Y creo que ahí hay una contribución, a mi juicio, muy interesante, y poco relevada quizás, y podríamos decir inclusive, en algunos espacios ha sido, no enterrada, pero ha sido poco relevada a propósito de esta idea unipolar del desarrollo sostenible con la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas y los ODS, y claro, y hay una tensión ahí entre los grandes intelectuales latinoamericanos que han planteado, bueno, queremos ese tipo de desarrollo. Eso es bueno discutirlo, pero también es bueno tener claro que, y a mi juicio, la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas y los ODS, hay que casarse con alguna idea, y efectivamente, no siendo el único, la única marco conceptual desde donde se puede mirar el desarrollo, es uno, y si uno lo adopta, lo abraza y avanza hacia ello, me parece que puede responder a la pregunta 1 y 2 que hacían. Efectivamente vamos a responder a cualquier modelo, digamos, que sea sostenible e inclusivo, como lo plantea la UDELAR, que me parece que es una idea conceptualmente interesante. Me parece que cualquier universidad que tome la decisión de desarrollar un plan estratégico o actividades que contribuyan al desarrollo de los ODS va a estar de una otra forma respondiendo a esta dualidad que nos plantea Javier, ¿no? de inclusión y sostenibilidad. Ahora, también hay que entender, y esto un poquito en respuesta a lo que planteaba Jorge, que o sea, por definición se ha planteado que los ODS no hay ni uno que sea más importante que el otro, y a mí me encanta esta imagen de que los ODS son una sábana, ¿no? Una sábana, y que cuando uno toma a uno como prioritario y lo levanta en función de las acciones que produce, tiene efectos en los otros. O sea, cuando resolvemos el tema de la pobreza, probablemente estamos golpeando también el tema climático. Cuando hablamos de educación, lo mismo, porque a la gente le enseñamos a reducir consumo, etc. O sea, hay una combinación, y en eso creo que hay una virtud, y se interpreta y reinterpreta bien el mundo de los ODS. Y lo último quiero plantear, hay varias cosas interesantes que se han dicho acá, pero que lo dijo Javier, y que creo que es un mandato de las universidades del Estado en Chile, las universidades públicas, pero creo que hacemos poco caso a eso, que es la pertinencia. Y creo que ahí hay una clave, porque Jorge planteaba esta idea de las necesidades básicas, pero creo que ese también es un análisis que puede limitar la potencialidad que tienen las universidades. ¿Por qué se lo digo? Mi universidad es una universidad en el concierto internacional, si lo queremos, que tiene poco impacto. Pero nosotros tenemos un centro de migrantes, por ejemplo, que tiene un impacto muy importante hoy día en nuestro país. Lo que hace, lo que plantea, los desafíos que se plantea, la incidencia que tienen las investigaciones de algunos de nuestros centros de investigación son muy relevantes, por ejemplo, para la industria del salmón y del cobre, dos industrias que son muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Por tanto, la pertinencia creo yo que es una clave que nos permitiría, junto con la gestión del conocimiento, con algún modelo como el que yo planteaba u otro, nos permitiría ser mucho más incidentes que estos esfuerzos aislados, como planteaba Jorge, de lo poco impacto que podemos tener. Si juntásemos efectivamente nuestras capacidades y competencias de investigación, docencia, creación de conocimiento, reflexión, una mirada crítica, como lo planteaba Javier, creo que el impacto que podemos tener es muchísimo mayor, sin duda, y la pertinencia es una cuestión clave,
porque si bien podemos estar aportando nanotecnología a resolver problemas del mundo, si no somos capaces de entender que una de las tareas fundamentales de las universidades, particularmente las públicas, es responder a las necesidades de los territorios, creo que ahí hay una disociación entre nuestra realidad, nuestra cantidad de recursos y nuestras posibilidades ciertas de aportar al desarrollo sostenible en y desde los territorios. Gracias, gracias, Víctor. Realmente creo que traes temas muy relevantes, esto de la pertinencia y de lo de responder a realidades desde y en los territorios. Creo que es fundamental de esa mirada local que se habla, ¿no verdad? Que también está también en tensión en esta agenda y es como que se pone por primera vez en una agenda internacional el tema de lo local, ¿no? De lo local y lo global, que es muy interesante y que también interpela a las universidades. Y también esto de poder trabajar juntos, ¿no? Pero para eso es importante reconocer y conocer qué es lo que hacemos, y para eso lo de la gestión de conocimiento es fundamental, y como varios han estado hablando, de tener información compartible, que se pueda transparentar, ¿no? Y para poder justamente generar estos vínculos que las universidades desde su creación son instituciones vinculadas y vinculantes, ¿no? A nivel de las regiones y a nivel global. Se han construido y han nacido desde ese lugar. A veces cuando nos dicen el ODS 17, bueno, las universidades naturalmente, y la investigación y la docencia se realizan en articulación con otros centros y otros actores, ¿no? Sobre todo esa misión de extensión y esa misión de que tiene la universidad de poder justamente contribuir a la generación de nuevo conocimiento y a dar respuesta a los desafíos que se tiene como humanidad para poder seguir desarrollándose. Pero no sé, Javier, si tenías algo más que querías decir, compartir. Tenemos unos Sí, minutos gracias. todavía. Brevemente, frente a la respuesta que surgió de los pueblos indígenas, etcétera, bueno, sí, se reconoce, ¿verdad?, dentro de los grupos más vulnerables a lo que tiene que ver con la crisis ambiental, no solo la climática, también las crisis hídricas, en fin, que están claramente relacionadas. Aparecen los pueblos indígenas, incluso por su propia agencia, no es que nadie les regaló el mote de grupos vulnerables, sino que de alguna forma lo han puesto sobre el tapete y nos han hecho pensar a los no indígenas sobre la relevancia. Desde el punto de vista del conocimiento universitario, nosotros lo que estamos trabajando, por ejemplo, de la Cátedra de Agua y Cultura, junto con una cátedra de UNESCO también de España, la de la Universidad Politécnica de Cataluña, es el tema de las hidrotecnologías ancestrales, ¿sí? La puesta en valor, el reconocimiento de algunas técnicas que no son solamente materiales, sino simbólicas, sociales, en fin, para resolver algunos dilemas, ¿verdad?, del acceso y el uso de las aguas. Y allí es donde justamente ese conocimiento que se ha transmitido de generación en generación se tiene que articular con el conocimiento científico, con las nuevas, lo más avanzado del conocimiento científico, para encontrar algunas respuestas. Y ahí lo indígena o los pueblos indígenas, tampoco quiero generalizar porque no son todos los pueblos indígenas, ¿no? También tienen sus particularidades, sus especificidades, sus contextos de actuación, tienen algo importante para decir, ¿sí? Entonces, mi respuesta es cómo tratar el tema de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, reconociéndolos en sus particularidades y de su contribución a una discusión que es local, nacional, pero también internacional. ¿Sí? Eso para empezar. Y después, yo estoy de acuerdo con Jorge de que las universidades tenemos que ser ejemplo para las sociedades. Estamos dentro de las sociedades, pero además tenemos el privilegio de poder usar nuestro tiempo para pensar, para leer, para escribir, para actuar, para gestionar. Y entonces sí, el ejemplo es muy importante. Pero ahí es donde entra lo local y la pertinencia. Me gusta mucho que hayas traído, Víctor, ese tema, porque me quedé pensando en el tema de los desplazamientos, ¿no? Cómo ustedes están trabajando. Y en principio yo estoy muy de acuerdo. Sin embargo, en nuestra universidad la discusión es cómo volvemos a habitar las sedes universitarias después de la pandemia.
reconociendo los beneficios del teletrabajo o la teleeducación, sobre todo para el acceso a la universidad de muchos grupos de estudiantes que están en los territorios más alejados de las sedes y que les permitió avanzar en sus carreras, pero al mismo tiempo, creo que tú pusiste el punto, acá la discusión está, hay un privilegio, una jerarquización del encuentro entre docentes y estudiantes y entre los estudiantes en términos de cómo se produce el conocimiento, ¿sí? Y entonces nosotros queremos que haya desplazamientos con menos impacto ambiental y también social, ¿sí? Transporte público, si querés, movilidad activa, etcétera, pero no aparece como principio el no desplazamiento. Y eso tiene que ver con una lectura local de la situación. Si eso va a mejorar o no la crisis climática, en principio, bueno, podríamos evaluarlo. Hay como otra priorización de otras crisis que estarían de alguna forma también siendo importantes para lo que es la vida social de nuestras universidades, ¿sí? Entonces, eso es también, creo, contrastes que tiene que ver con la pertinencia de las preguntas, ¿no? Sin querer quitarle relevancia, importancia a lo que tú planteás en términos de, bueno, estamos en un momento de tipping point, ¿verdad? De no retorno en materia de lo que puede ser el cambio de nuestros climas. Gracias, Javier. Bueno, no sé, Marisa, si todavía estás, si sentís que te respondimos, Sí, sí, o si tenés alguna... ¿O tenías alguna otra está consulta? Perfecto. Ok. Y Jorge, no sé si querías hacer alguna intervención más. No, a ver, claro, al final, como decía antes, nuestro horizonte o nuestras posibilidades de actuación pues, son muy limitadas. Como he hecho, están de acuerdo mis colegas, pues aquí las universidades somos ejemplificantes. Donde quizá divergimos es en, vale, ¿qué acciones debemos tomar? Bueno, yo he comentado las concretas de mi universidad. Yo creo que hay una que es justo contrario a lo que se han comentado, ¿no? La esencia, la naturaleza de la universidad, la presencialidad. ¿Hay que volver a los campus? Sí. La cuestión es qué es lo que hacíamos en el campus presencialmente que merecía la pena hacer presencialmente. Y yo creo que hay una parte de socialización evidente, que es beneficio para el estudiante, yo creo que eso no hay ninguna discusión, y hay otra parte que, bueno, pues si una clase, por ejemplo, no es interactiva y el profesor se limita a impartir una lección magistral sin posibilidad de intervención de los alumnos o con muy poca intervención de los alumnos, mi pregunta provocadora es ¿y qué diferencia hay entre eso y una videoconferencia? Entonces, yo creo que hace falta hacer una revisión crítica precisamente por la experiencia de la pandemia, el confinamiento y hablar de nuevos modelos de universidad. Nuevos modelos no significa perder la esencia, significa alinear estas urgencias climáticas que nos están imponiendo, alinearlas con unas necesidades sociales, de socialización. Yo creo que el trato humano hay que tenerlo. Hay casos extraordinarios, comentaban el de los pueblos indígenas. Esto siempre hay que tenerlo presente y es una realidad que hay que acomodar. Puede que el esquema que se adapte para esa consideración de los pueblos indígenas no sea equivalente en todos los sitios del mundo, pero sí que creo que hay que tener espacio para la excepcionalidad y ver que no hay una regla que valga para todos. Eso no debe quitar que nos valoremos seriamente disminuir desplazamientos. Ya digo que el caso de la Complutense, el dato que tenemos es escalofriante. ¿Queremos dejar de ser una universidad presencial? Yo digo que no, la esencia de la Complutense es presencial, pero claro, hay desplazamientos que no tienen sentido. ¿Por qué necesito coger el coche para ir de un campus a otro a hacer un trámite en otro edificio, si el trámite es electrónico? Que hay desplazamientos que realmente no son necesarios y yo creo que sí que podemos hacer una revisión y reducir enormemente nuestra contribución. Creo que hay lugar al debate, a la evolución
y a la reinvención del concepto universitario. La universidad siempre estamos de crisis en crisis. Crisis porque no tenemos dinero, crisis emergencia climática, crisis pandemia y claro, hay otra crisis que yo creo que es de valores. Estamos en un entorno, digamos, que está evolucionando en una parte nuclear de la universidad que es la docencia. No se nos escapa que en ciertos ámbitos la docencia se está intentando sacar de la universidad y meterla en ciertas entidades que ni investigan ni hacen nada. Estoy hablando, por ejemplo, las universidades corporativas, por llamarlo así. Pues eso, instituciones, grandes empresas que se dedican a formar para sus trabajadores y que en algún momento sugieren, dan a entender que no hace falta que se haga una formación universitaria. Yo creo que las universidades damos mucho más que un título, damos mucho más. Y yo creo que eso sí que hay que ponerlo en valor. Y eso sí que me parece también una amenaza para la universidad del futuro. Pero bueno, como comentaba antes, es que hay que priorizar. ¿Dónde nos centramos? Para mí, sin olvidar otras partes, yo creo que hay que dedicar un hueco no menor a la emergencia climática y a que la gobernanza de cada universidad decida cómo se va a posicionar. Por supuesto, todo el mundo se va a posicionar en la lucha con la emergencia climática, no me cabe ninguna duda, pero ¿cómo se va a sustanciar esa voluntad? Yo creo que esto hay que plantearlo seriamente y sobre todo, como decía antes, conocer la magnitud de la labor que tenemos por delante, que esto no es, bueno, pues ya nos quedan 4 años de mandato o los que sean para el rector actual, pues problema para el siguiente, hago lo que sé, ya está. Y al final va pasando el testigo uno a otro. Yo creo que hay que decir... como decía la frase americana, ¿no? The buck stops here, ¿no? Aquí ya hemos parado, tomo yo la decisión, no voy a dejar que esto trascienda de mi mesa, que no pase de mi mesa, voy a tomar la decisión y voy a ejecutar cosas. Y hay que hacer planes. Y bueno, pues en eso estamos, porque al final yo le tengo que decir a mis hijos, ¿por qué hace tanto calor ahora y hacía menos calor el año pasado? Le voy a tener que explicar a mis hijos por qué hay tanta sequía, quién es responsable. Y claro, mi hijo no sé qué le van a decir a sus hijos. Yo creo que esto hay que tenerlo presente siempre y matiza, condiciona, influye mucho en todas las decisiones y en todos los diálogos que tengamos, que al final esa es la realidad. En la emergencia climática 2030 hay que bajar 1,5 grados, así de simple y así de difícil. Bueno, estamos ya llegando al final. Yo la verdad que les quiero agradecer. No sé si alguno o alguna quiere decir algo más. Digo, si no, digo, sí, Javier. ¿Dime? Andrea, no, estamos terminando, muchas gracias, pero justamente por lo que dice Jorge, en nuestra realidad local es en la formación, por ejemplo, de nuestros ingenieros agrónomos, porque en el caso de Uruguay, las mayores emisiones tienen que ver con el cambio del uso del suelo, tienen que ver con la producción agropecuaria. Y entonces, en realidad, nuestra función es justamente cómo formamos a los técnicos que después le recomiendan a los productores cómo hacer las cosas. Entonces, ahí es donde entra la pertinencia, como decía Víctor, y que obviamente el objetivo es el mismo. Cómo bajamos los riesgos necesarios para la emergencia climática y la emergencia ambiental en general. Así que, de acuerdo, pero la necesidad de esa adaptación a nuestras situaciones particulares. Y ahí es donde está nuestro diálogo. Genial. Víctor. Muy breve, como estamos hablando efectivamente, agradecer el espacio, no solo este momento, sino que en general la voluntad que ha tenido la Complu de juntarnos con la universidad, con la UELAR y con la USACH. Pero creo que efectivamente esto es parte de la respuesta, ¿no? Es parte de la solución lo que estamos haciendo aquí. El hecho de compartir ideas, de plantearnos desafíos comunes, el nombre de este programa es Excelencia a través del Desarrollo Sostenible, la promoción de la agenda en la Universidad Iberoamericana. ¿Qué queremos decir con esto? Finalmente, que si tuviésemos una colaboración permanente de nuestros grupos de investigación en las áreas disciplinarias que correspondan, donde tengamos estas competencias, avanzaríamos seguro, Jorge, muchísimo más de lo que hoy día estamos avanzando si tuviésemos agendas comunes para resolver problemas comunes.
donde la pertinencia tiene que ver con los problemas territoriales, por cierto, que son particular de cada universidad, y de cada país y de cada, donde uno está ubicado, pero efectivamente hay cuestiones que podríamos abordarlas y que así como, y el ejemplo está a la vuelta del año pasado, o sea, de 2 años atrás, el desarrollar una vacuna contra el COVID en cuestión de 6 u 8 meses, da muestra que efectivamente la humanidad tiene un espacio potencial para encontrar soluciones en forma colectiva que respondan a problemas mundiales. El problema es que parece que nadie ha tomado asunto de la real urgencia, como tú lo planteas, de la emergencia climática, porque finalmente son esfuerzos aislados, y creo que hacia allá, e insisto con el tema de tener una gestión del conocimiento de las universidades que nos permita hacer ese aporte y esa contribución, que sin duda en la suma va a ser más que, o sea, el todo va a ser más que la suma de las partes. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a los tres y a todos los participantes que se quedaron y pudieron intercambiar con nosotros, y a todos aquellos que vuelvan a ver este diálogo, que creo que, como tú decís, Víctor, nosotros lo planteamos como un ciclo de 3 encuentros, pero esperamos que podamos seguir promoviendo estos intercambios por lo pronto entre nosotros en estas 3 universidades, pero ya lo habíamos hablado con Natalia, de poder ampliarlo a otras universidades, porque estamos convencidos de que justamente en el diálogo horizontal y como sincero, ¿no? Digo, es donde vamos a ir encontrando estas alianzas y estos encuentros, y para poder seguir avanzando. Así que muchísimas gracias, y los invito a todos también a participar el próximo 31 de mayo en este mismo canal, para seguir dialogando sobre, ahí sí, las potencialidades y los desafíos de la Agenda 2030 desde las universidades. Así que muchísimas gracias.